RTP. Ya está con nosotros nuestro entrevistado para hablar justamente de un tema también que se desarrolló en este fin de semana. Fue el caso AAA y caso Goleada, los casos que se lleva en contra y en los cuales se investiga a varias personas, entre ellos a los hermanos Álvarez, incluido nuestro alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Vamos a darle paso en estos momentos al abogado Javier Flores, él es especialista en derechos humanos, y vamos a hablar del caso Goleada en específico. Caso AAA, solo para ponerle en contexto, abogado, caso AAA, el juez pues negó el traslado del alcalde de la ciudad de Guayaquil a una cárcel de Quito, mientras que en el caso Goleada se llegó a la suspensión de la audiencia para la revisión de la apelación de la prisión preventiva de Álvarez. Bienvenido a La Mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar en la antigua Tropicana, hoy RTP. Gracias a usted por acompañarnos. A ver, en derechos humanos se ha dicho mucho sobre el tratamiento que se le ha dado también al alcalde de la ciudad de Guayaquil en la cárcel del Encuentro. Ahí también se encuentran otros procesados por casos de corrupción. ¿Cuál es su criterio ante las investigaciones y el proceso también que se le ha dado tanto al alcalde de la ciudad en las investigaciones del caso AAA y Goleada? O sea, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, realmente se puede observar que a nivel interno es muy complicado que haya un resultado distinto al que desea o propone el poder político. Creo que de lo que se trata desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos es tratar de entender que aquí hay una serie de vulneraciones, particularmente en la forma como se ha dado la detención y su traslado a la cárcel del Encuentro, con lo que ello comporta en términos de un trato cruel, inhumano y degradante por las circunstancias de la detención, y de llamar por ello mismo la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del mecanismo que tiene habilitado para los casos de gravedad, urgencia y situación irreparable, que es el procedimiento de medidas cautelares. Y una vez activado ese procedimiento, que de hecho ya ha empezado a ponerse en curso, ha habido una pequeña audiencia, algo un poco inusual dentro de la práctica del sistema interamericano, pero indicativo del interés que puede tener este órgano internacional por las circunstancias que se viven actualmente en el Ecuador. No debería ser muy normalizado, muy de recibo para la sociedad ecuatoriana que el poder político pueda limpiar el panorama electoral de cara a la siguiente elección con el uso de herramientas judiciales para lograr eliminar a opositores, sea su máximo opositor como Aquiles Álvarez, o sea el partido político que más fuerte tiene consolidada la oposición frente al gobierno nacional, como es la Revolución Ciudadana. En ambos casos se ve claramente un uso político de la justicia o las instancias de poder, que la mayoría de ellas, salvo por la Corte Constitucional, han sido esencialmente cooptadas por el poder político. Pero, abogado, eso es un poco también combinar el tema del derecho internacional y el tema de los derechos humanos con el tema político. Y por eso justamente le iba a precisar, o sea, no combinemos. La parte política sí hay que dejarla a un lado. Porque, por ejemplo, algo parecido se trató de hacer, por ejemplo, en el caso de las Malvinas. Se lo digo como alguien que siguió el caso, siguió todas las audiencias. Estuve en todas. Aún cuando luego se dio el fallo de la Corte, fui a buscar a los padres de familia a sus casas, en el sector de las Malvinas. Y da una pena cuando se politiza los procesos de investigación. Y yo sé que una cosa puede ser pues consecuencia de la otra, pero en el caso de cuáles son los prejuicios en los derechos que se ha violentado, en el caso del alcalde de la ciudad de Guayaquil, iba a precisar justamente esa parte. ¿Cuáles son? ¿Cuáles usted ha observado que tienen vicios? ¿En qué momento se vulneró el derecho al alcalde de la ciudad? Yo creo que es importante entender que los derechos humanos y la parte política tienen muchísima relación. Suponer que los podemos escindir para efectos de un análisis... Pero se confunde y se hace un daño ahí. No. Se mira la película completa, que es otra cosa. No es lo que usted dice. Se mira la película completa. Hay que entender cómo se ha usado el derecho para intervenir en la política. Ese es un dato de la realidad. Y eso es lo que se está observando. Pero pongámoslo así de claro. Para citar instrumentos internacionales, para citar, digamos, información que puede resultar importante para entender por qué funciona esto como funciona. Recientemente salió un informe de World Justice Project acerca del comportamiento del Estado de Derecho a nivel mundial. Se analizan 143 países y hay varios indicadores que se toman en consideración. El sistema de investigación criminal del Ecuador, de los 143 países, a que usted adivine en qué número está.
es el 141. O sea, somos lo peor del mundo, de acuerdo con sobre los 3 peores países del mundo en investigación de justicia criminal. ¿Por qué? Por la misma razón por la cual un órgano serio como Interpol, cuando se le dice que emita alertas rojas sobre ciertos procedimientos judiciales que se han conducido en el país, los rechaza porque entiende que hay una vinculación política, una motivación política. El derecho no es ajeno a las intenciones políticas de los actores, que son las que definen su práctica en el territorio y en la realidad. Y así está funcionando. Por eso no acepto la premisa de que me diga separemos la política del derecho. No, en este caso están íntimamente ligados y ese es el origen de su perversión. Por eso hay un trato diferenciado para ciertos actores a los cuales no se investiga, y eso es claro en los ámbitos políticos como la Asamblea Nacional, como en los ámbitos judiciales con la Fiscalía. Eso es evidente. ¿Cómo hay un trato diferente para una persona que por motivos de seguridad se la traslada a una casa de seguridad como Mayra Salazar, o un aliado discursivo del gobierno como el delincuente Daniel Salcedo, versus una autoridad política a la cual se la lleva a la cárcel del encuentro cuando esa cárcel está pensada para criminales? En esa línea, Javier, en esa línea, debo hacer una pregunta en 2 partes. La primera es, conozco que usted ha sido parte de la administración municipal, no sé si lo sigue siendo. Mi pregunta es parte de alguna forma de la defensa jurídica del alcalde Álvarez? Por supuesto, hay una demanda ya presentada ante la Comisión Interamericana desde diciembre del año pasado y unas medidas cautelares presentadas el mismo día que se dio la detención del alcalde Álvarez el 10 de febrero. Así es. Entonces, usted menciona el traslado a la cárcel del encuentro. Muchos hemos sido críticos de eso, ¿no? El gobierno lo justifica, como hace muchas veces en los temas políticamente delicados, con un informe confidencial. ¿Han podido ustedes como defensa, o la defensa en el caso goleada por lo menos del señor Álvarez, poder conocer algo de este informe, alguna documentación que lo respalde? Nuevamente, eso es parte de las prácticas oscuras de la política, porque es claramente una intención política lo que hay detrás de esto, para no discutir las razones por las cuales se hace el traslado. Esos informes son reservados incluso para la persona afectada, y no es este el único caso en que han ocurrido, porque incluso se ha expulsado a extranjeros del país con la misma figura jurídica. Alondra Santiago. Así que es lamentable, y también a Fernando Casado de manera más reciente. Correcto. Entonces, en todos estos casos existe una práctica que realmente es repudiable desde el derecho internacional, de los derechos humanos, y ciertamente debe serlo de nuestra propia legislación, que no autoriza este tipo de actos, pero que sin embargo han ocurrido y han tenido consecuencias jurídicas que son de gravedad. La expulsión de una persona del territorio de un país no es un asunto menor, y peor aún el traslado de una autoridad política a una cárcel de las circunstancias o de las características que tiene la cárcel del encuentro. Eso es claro que si fuera el motivo la seguridad, realmente tuvieran que tomar una decisión acorde a ello, como lo toman en otros casos para otros actores que son de su conveniencia, pero se nota la dedicatoria frente al alcalde de Guayaquil en este caso. Yo siento que lo que se trata aquí es de que el derecho interno tiene muy pocas posibilidades de resolver este asunto mientras se mantenga la política orientada a tener estos resultados. Obviamente Ecuador es un país cambiante, algún rato cambia la política y por eso cambiará la posición de los operadores políticos frente a ella. Eso va a ocurrir así, ha pasado antes, pasa en otras partes del mundo, tampoco es que estamos inventando el agua tibia aquí en el Ecuador, claro. Pero aquí lo que ocurre es que se lo nota de manera más descarada. Por eso los indicadores, este informe que acabo de sacar del World Justice Project lo ha difundido recientemente la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Mauricio Alarcón Salvador, y es sumamente preocupante. No es el único indicador en que el Ecuador marca horrible en términos de su práctica en el Estado de Derecho, pero ciertamente es el más llamativo, porque nos quiere decir que la justicia penal es la que realmente determina los ritmos de la política. Y esto ya lo dijo un periodista norteamericano en algún momento, más como chanzas que otra cosa, en una conversación, cuando le dijeron, es que si tú dejas que el sistema de justicia maneje los tiempos de la política, te conviertes en el Ecuador. Y lo dijo en los tiempos de Diana Salazar, y eso no ha hecho sino empeorar en los últimos tiempos. Yo creo que ya la mayoría de nosotros sabemos en qué puede terminar el concurso del fiscal, lo han dicho muchos analistas y muchos opinadores sobre este tema. Sabemos perfectamente que hay un uso de la política para tener resultados en el campo del derecho, y creo que el caso más grotesco en que se puede observar este tema es en el caso del máximo opositor político del gobierno nacional, hoy confinado a una prisión de máxima seguridad con un informe reservado, sometido a no ver la luz, a incomunicación con su familia, a una comunicación muy poco fluida y distante con su abogado. Todos esos temas son obviamente pasto para violaciones de derechos humanos a las garantías procesales, el artículo 8 de la Convención Americana, el artículo 25 de la Convención Americana.
más adelante, lo que es pan para hoy será hambre para mañana, y esta película, César y amigos de RTP, ya la hemos visto varias veces, el Estado ecuatoriano cometiendo vulneraciones de manera sistemática, con la ubris del poder que invade a ciertos actores políticos, no importa la orientación, a veces puede ser de izquierda, ahora mismo es uno de derecha, pero ciertamente esa ubris, esa desmesura en sus prácticas, en pensar que tal vez no va a haber una consecuencia en el corto plazo y actuar como que si no la hubiera, es lo que estamos viendo en el escenario ahora. Y yo creo que es realmente preocupante, y lo va a ser para la Comisión Interamericana y para el sistema interamericano en general. Abogado, pasa en el sistema de gobierno y pasa también en los casos municipales. Usted ha señalado muy bien las expulsiones que se han dado justamente en materia de quienes no son del agrado o la opinión no es de agrado del gobierno. Algo parecido también ocurrió en el municipio de Guayaquil. Recordemos a Martín Payares y a otro periodista que fueron declarados personas no gratas. Pasa cuando las opiniones no son gratas. Pero no le iba a preguntar eso. Le iba a decir lo siguiente. En el caso del abogado, y aquí sí pongo dos cosas en la balanza, siempre pongo las dos caras de la moneda. Usted señala que hay una falta de comunicación con los familiares del abogado, mientras que el gobierno sacaba en redes sociales que la foto mataba el relato, y sacaba una foto del abogado, específicamente el señor García, entrando a la cárcel del Encuentro. ¿Cómo se ha restablecido esta comunicación? ¿Es cierto o no? Usted ha podido ingresar, ha enviado una solicitud, porque de acuerdo al ministro del Interior hay que enviar una documentación y que tiene que cumplir la misma protocolos para ser aceptada. De acuerdo. A ver, dos cosas. Lo primero que usted mencionó es una falsa equivalencia. Hacer una declaración de persona no grata no quiere decir ni mucho menos someter a una persona a tratos crueles, inhumanos y degradantes. No. Hablaba de comparación papas con papas en el sentido de, por ejemplo, hablaba de lo que usted ponía, por ejemplo, el caso de Alondra Santiago y del señor también ciudadano español. Es la de una persona del territorio del Ecuador, eso es muchísimo, pero equivale igualmente cuando no hacer falsas equivalencias. No, equivale exactamente lo mismo cuando estamos ya sea en el ámbito gubernamental como presidente o como alcalde, cuando no nos agradan las opiniones, igual declaramos o hacemos o tomamos decisiones que nos permite ya sea de una parte de COTAT o lo que nos permite la libertad de expresión. Es una falsa equivalencia. Pero no estaba... una discusión para no quedarnos atacados en esto. Pero dejo claramente sentado que fue una falsa equivalencia lo que usted señaló al principio. Sobre lo segundo, yo creo que el señor García es obviamente el abogado del derecho interno. Yo no llevo el proceso interno, el proceso penal. Lo que me parece que es bastante discutible es que, siendo un proceso que se está llevando en Quito, se decida trasladar a una persona tan lejos de la capital, donde reunirse con su abogado, que debe ser un derecho principal de la defensa, se torna una situación tremendamente complicada por el traslado que tiene que hacer, por todos los permisos que tiene que tomar. La otra vez fue un día y tuvo que ir al día siguiente. Supuestamente le dicen porque tienes que seguir unos ciertos trámites, hay cosas que no coordinan entre ellos, que también se dijo en este momento, en el momento en que se pidió el acceso, dijo no tenemos coordinado esto los militares con el SNAI. Entonces sus propias negligencias hacen que se perjudique el derecho a la defensa. La propia lejanía en la cual instalan a esta persona, podría estar en una casa de seguridad en Quito, podría estar en la cárcel 4 en Quito, como están otras personas detenidas, y que por motivos de seguridad se los ha trasladado a esos espacios, pero no, se quiere dañarlo, se quiere humillarlo, y se quiere complicar también su derecho a la defensa, y eso es una vulneración grave a sus derechos contemplados en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero en concreto, porque nos queda un minuto, de nuevo, yo sé que son dos casos distintos los que llevan. ¿Ha podido entrar el señor Ramiro García Falconi sin impedimentos a partir de el momento en que él elevó esa queja o denuncia en redes sociales? O sea, han continuado... es que el solo hecho, César, de la distancia que existe ya es violatorio. O sea, ya no importa si te dan facilidades o no. Yo no voy a discutir eso. A tu defendido. Yo no voy a discutir eso porque el defendido tiene que estar cerca de donde está el juez que lleva. Yo conozco la norma. Lógico, ¿no? Yo conozco la norma y lo quieren cambiar al parecer en la asamblea. Tema así es. Para otra ocasión, porque nos gana el tiempo. Hacerlo para completar su show político. Así sí. No, que me parece gravísimo, pero en honor al tiempo, aquí mi colega ha preguntado por un hecho específico y creo que a la ciudadanía le va a interesar saber. ¿Se han repetido estos actos de los que se queja el señor García Falconi? ¿Le han continuado hostigando,
a los abogados en su trabajo, no les han permitido entrar con facilidad o simplemente fue una ocasión? Entiendo que el momento más grave fue ese inicial en el cual tuvo que esperarse hasta un día para esto, pero insisto, de lo que se trata es que el diseño de una cárcel que está a 10 horas en el lugar donde se hace el juicio, ya de por sí tira todo al traste, ya de por sí es una vulneración de derechos. Y luego, obviamente, la situación de la detención, y luego se pueden discutir algunos temas ya del proceso penal como tal, en lo cual obviamente el doctor García tiene mucho más conocimiento que yo pleno de cómo se ha llevado adelante, pero creo que hay muchísimas de estas cosas que ya hubo oportunidad, y esto es importante destacarlo. El jueves pasado hubo una audiencia virtual de algunos actores que intervinieron para hacerle notar a la comisión de las circunstancias en que se viene dando este caso. La comisión seguramente va a recibir información adicional documentada, va a presentarle la información al Estado ecuatoriano como corresponde de acuerdo con el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que forme criterio y finalmente pueda tomar una decisión sobre una medida cautelar. Eventualmente, si esa medida cautelar, como pasa ha pasado antes con el Estado ecuatoriano, no es aceptada, pues eventualmente el caso seguirá su curso hasta el máximo Tribunal de Derechos Humanos del Hemisferio Occidental, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allí podrá dictar medidas provisionales que ya, si no se cumplen por parte del Estado, pues básicamente lo conviertes en un Estado canalla, un rogue state, que ciertamente no tiene buena prensa en el derecho internacional. No sé qué tanto le importa al Estado ecuatoriano en algunos aspectos esto, pero creo que se puede hacer o se puede utilizar eso como una herramienta de presión para hacer entender que este caso tiene mucho menos de jurídico que de político, y de que lo que se trata es de humillar a un actor político para sacarlo del juego y poder tener un escenario limpio para las elecciones del 2027. Estamos sobre el tiempo del corte. En breves comentarios, en unos segundos si es posible, está el debate sobre qué hacer con un alcalde que está preso y probablemente seguirá preso por un buen tiempo. Una vez que se acabe la licencia vigente, cualquier ciudadano puede ir, según el COTAT, a reclamar pues el abandono del cargo, la ausencia injustificada, pasados 3 días de la última licencia. Pero le queda bastante todavía, César. Sí, pero eventualmente va a llegar ese momento. ¿Qué debería ocurrir jurídicamente? Quienes están al acecho van a esperar el segundo uno. La estrategia está en lograr alcanzar un resultado efectivo tanto en el derecho interno, que como digo, por lo que he conversado, es bastante complicado que así ocurra, pero digo, esto tiene menos de jurídico que de político, y luego un escenario en que tiene más de jurídico que de político, que es el escenario del derecho internacional, que por su propia naturaleza no está sujeto a las presiones, a las circunstancias de falta de independencia e imparcialidad que caracteriza el desarrollo de nuestro sistema de justicia en el Ecuador. Tal vez ahí haya la oportunidad de lograr revertir el tema antes de que pueda tener una consecuencia administrativa como la que tú sugieres. Y a eso estamos apuntando ahora como defensa técnica en el ámbito internacional. Me parece muy interesante. Y queremos que se dé, porque creo que hay herramientas para que se dé. Porque las circunstancias, como se ha desarrollado este caso, cómo se lo montó en un principio, cómo se lo ha llevado a este momento en el cual una persona está detenida en una cárcel de máxima seguridad, siendo maltratado, quitándole la Biblia, rapándolo, como que si fuera un criminal, cuando realmente es una persona que todavía está en un proceso de investigación. Hay una serie de elementos que permiten sostener ante la Comisión Interamericana que se están vulnerando los derechos constitucionales y garantizados en la Convención de Aquiles Álvarez, y que por ello corresponde otorgar la medida cautelar en los términos que dispone el artículo 25. Me parece interesante el optimismo con los tiempos, y no lo tenía mapeado así, pero lo vamos a tener que tomar en cuenta. Astrid. Abogado Flores, gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Sin duda alguna vamos a continuar observando el caso, cómo avanza. Ha sido muy amable. Encantado. Yo siempre le digo, es como Twitter y X, le digo Tropicana, RTP. Siempre, y realmente me encanta esta radio. Así que gracias, muy amable. Gracias por el debate, gracias por la información, gracias por contextualizar todo esto. RTP